saben o no cómo intentar llegar a ellos. Bueno, esos son nuestros problemas actuales. Y yo creo que estamos en un momento en que las definiciones que tomemos pueden significar mucho, pueden influir mucho. Pero si simplemente no tomamos en cuenta la disgregación que ha habido entre nuestras fuerzas, pues no estaremos dando las medidas adecuadas, los remedios eficaces para eso que ha pasado. Tiene que ver también con la vida política concreta. La elección del 2012, por las fuerzas determinantes en esta elección, no somos nosotros. Queremos participar y dejar ahí una huella, una impronta propia, no como simples apoyadores de otros. Bueno, pero la lucha de estos otros, de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que es uno de los sectores, de los protagonistas, de los que van a tener a su cargo parte del desarrollo histórico ahora. ¿Va a actuar igual que el 2006? ¿Va a ser reacio a admitir experiencias de este periodo? ¿La situación es igual que entonces? ¿Hay factores políticos nuevos que hay que tomar en cuenta? Yo creo que sí. Comentaba dos ayer o antier, que me parece que están asomando la cabeza ya. Algunos tienen todo el cuerpo metido, pero el nivel de injerencia norteamericana en los asuntos internos de México ahora es más abierto, más categórico, más insolente que lo era antes. Y se va a expresar en el proceso electoral ya en marcha. Y hay que prevenirse en relación con eso. O la lucha armada que está desarrollándose al chocar, al amparo de la lucha contra el narcotráfico o la delincuencia organizada. O sea, ya hay 2 o 3 guerras simultáneas, ¿no? Entre las bandas criminales, entre estas bandas y fuerzas gubernamentales, y entre estos dos ejércitos, llamémosle así, convencionalmente, contra la población. Y son un factor político, son un factor de poder, son un factor de inhibición de fuerzas. No estaban en esa situación hace 6 años las cosas. O sea, son cambios en la realidad. Su examen, su interpretación, justipreciarlos. ¿Están o no controlables? ¿Somos nosotros quienes nos pueden controlar? ¿O qué papel nos corresponde? Aparentemente Andrés Manuel no se percata de eso. No, seguramente se percata de eso. No considera adecuado echar un rollo sobre eso. Esa es otra cosa. Es un hombre suficientemente sagaz como para percibir, incluso más allá del examen analítico de las cosas, pues que hay factores de esta índole que hoy jugarán un papel y para lo cual hay que prepararse, pues. Si no debe ser inhibidor de la acción o de la reflexión, mucho menos. Pero pues el ámbito donde estas decisiones se toman por estos protagonistas, no estamos ahí, lo cual no nos descalifica para dar una opinión, para hacer este examen, para tener una idea sobre las cosas y hasta quizás una propuesta que puede llegar a ser valiosa por sí en un cierto momento, como idea política. ¿Por qué? Porque yo creo que sí nos interesa, al menos es mi visión personal, sí nos interesa
que se pueda derrotar al PRI y al PAN en 2012. Y que estas fuerzas que encabeza Andrés Manuel, aunque no tengan un programa socialista, ni sean socialistas, y configuren una etapa de recomposición capitalista, pues le den un cierto freno a la ofensiva derechista contra los intereses de los trabajadores. Eso lo podemos, sería una ventaja, una ganancia de la coyuntura electoral. Bajarle los humos a la derecha que está sin encontrar las resistencias a la medida de sus agresiones. Nueva ley del trabajo que quiere barrer los derechos, conquistas que están aquí. La realidad es así de contradictoria, están en la ley y no son vigentes. La realidad funciona de acuerdo con el proyecto de ley. El outsourcing, o sea, la terciarización, domina gran parte del mercado de trabajo, aunque sea ilegal o no esté parado por la ley. Bueno, pero ahora lo van a legalizar. Y eso es simplemente otro escalón para seguir disgregando fuerzas, marchando en contra de un proceso de acumulación de fuerzas, dificultando la lucha, desmoralizando la resistencia. ¿Cómo no va a ser importante ese tipo de cosas? Son importantes. Entonces, sería bueno que un personaje como Andrés ganara la presidencia y cumpliera, y si no cumple, yo creo que nuestro papel va a ser de oposición. Si este señor triunfa, como comunistas estaremos pues con otro proyecto, pero nuestro es otro. Y queremos representar intereses de los explotados, que no son los de la recomposición capitalista. Entonces, creo que nuestro destino va a ser la oposición. Felices de la vida estaremos en la oposición, pero bajo otras reglas, en otro tipo de desarrollo, ¿verdad? Con otras barricadas que permitan elevar la resistencia y llevarla al nivel de la lucha, o sea, de la ofensiva, no solo de estar resistiendo y desatados. O sea, el examen de la realidad es lo urgente. En la etapa metodológica, pues, pongamos de acuerdo en unas cuantas cosas. Fundamental. Nuestra referencia es la realidad. No son los libros. No son las experiencias del pasado. Esas tienen su lugar, nos ayudan, son contribuciones, pero depende de cómo juzguemos esta realidad y encontremos lo que decía Armando, las llaves, las claves, que no están en el esquema, que pueden ser otras, que pueden ser incluso, compañeros, las claves de la intuición, del espíritu de clase, del odio de clase, de cosas subjetivas que, bueno, están implícitas en el esquema, pero no están explícitas. Y tenemos que hacerlas explícitas porque van a ser importantes en la elaboración de línea política, de formas de actuación. Creo que finalmente de la exposición de Armando se desprende, aparte de estas observaciones de método, que decía lo siguiente: podemos no estar de acuerdo en las categorías, en los nombres de algunos fenómenos. Por ejemplo, tercera o cuarta vez que lo oigo, como dijo, levantamiento popular civil pacífico. Popular civil pacífico. O sea, es un cierto fenómeno, es una forma de designar algo que puede ocurrir. El que grandes masas digan, un momento, cabrones, vámonos en otra dirección, ¿verdad? Si eso tenemos que llamarle así, pues a lo mejor nos estorba. Pero es la forma de ilustrar una de las posibilidades que hay. Una de las posibilidades que hay. Esta experiencia reciente
en 2 o 3 países árabes, nos habla de ese tipo de eclosiones que el día anterior no estaban a la vista. En nuestro país, en la historia de nuestro país, varias veces ha ocurrido eso. No está a la vista y de repente brota la cosa. Este cabrón el señor general o generalísimo Porfirio Díaz suponía, cuando celebró el centenario, que tenía todos los hilos de control, toda la gente convencida, al país detrás de sí. No fue así. Pero ¿quién lo advertía? ¿Quién lo veía? Son los ríos subterráneos de nuestra historia patria. Han estado siempre atravesando el territorio, están formados por los sentimientos y las necesidades de la gente y están hoy presentes. Y hay que intentar detectarlos en contacto con la población, con la resistencia, en estas formas múltiples, diversas de resistencia, que no obedecen a teorías políticas, que no tienen nada que ver con la teorización, pero que son las formas en que la necesidad pues aviva la capacidad del hombre de hacerle frente a sus necesidades de subsistencia. Frente a tanto ataque, resistir. Y una de las resistencias mayores, creo, no es la resistencia a los salarios, no, es la resistencia cultural, que está ocurriendo, valiosísimo factor de nuestra situación. La juventud, los viejos, los indios, los campesinos, encuentra formas de resistencia en su subjetividad, en la música, en los dichos, en detectar esto y ver cómo se transforma esto en elementos de resistencia organizada, en capacidades de lucha de la gente. O sea, que el encabronamiento se convierta en movimiento político. Esta es una de las claves de la situación.